SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Iniciamos el recorrido informativo a través de su noticiero Prensa Radial y lo hacemos dentro del contexto local cuando vamos a analizar temas de interés dentro de lo que concierne el aspecto del desarrollo provincial en lo que es materia de vialidad. Anteriormente manifestábamos la situación sobre lo que se constituía. ¿Cuál ha sido el aporte de el gobierno nacional? Presidido en ese entonces por el economista Rafael Correa Delgado, en los 10 años de Revolución Ciudadana, en materia de inversión de recursos económicos para la red vial estatal y también para la red vial en la provincia de Loja. De acuerdo a los datos estadísticos que se manifestaron en su debido momento, el entonces presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, en su visita al Cantón Macará, en uno de los gabinetes itinerantes, a eso de febrero del 2017, manifestaba y firmaba el decreto de emergencia vial de todo el estado ecuatoriano. Pero nunca se dio a conocer en ese entonces cuál era la planificación de la red vial provincial en Loja, a pesar de que en ese momento había el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas de ese entonces, el ingeniero Rubén Bustamante Monteros. Y hasta el día de hoy no conocemos cuál fue la planificación, cuáles ejes viales se iban a intervenir en lo que era el decreto de emergencia. Pero paralelo a ello, cuando ejercía las funciones de prefecto de la provincia de Loja, el arquitecto Rodrigo Vivara, en el año 2007, se presentó una emergencia en el kilómetro 16 que va desde Loja hacia Catamayo, en la vía principal. Hubo un deslave y todo el talud de la montaña se vino abajo, prácticamente cortando la vía, en el cual perdieron la vida varios ciudadanos. Ante esta emergencia, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en ese entonces, vino exprofesamente a observar la magnitud del evento. Conjuntamente con el arquitecto Rodrigo Vivara, se pararon en el lugar o en el escenario de devastación en ese momento. Se avisoró de que posiblemente iba a haber una intervención económica para solucionar este problema o tal vez para determinar cuál sería el nuevo diseño del proyecto vial en la provincia de Loja, principalmente en la vía Loja-Catamayo. Pero paralelo a esto, pasaron los años y el prefecto de la provincia de Loja, a través de su director de vialidad, en ese entonces el ingeniero Fernando Saraguro, manifestaba de que se iba a hacer una variante por esta vía. Pero ¿qué sucede? Pasaron los años, siguieron los años, renunció el gobernador en ese entonces, el doctor Nilo Córdoba, vino nuevos gobernadores y nadie se preocupó de que la vía Loja-Catamayo tenía que inyectárseles recursos económicos en torno a lo que es la parte de la infraestructura. Aquí vamos a observar un aspecto importante. Esta es una de las partes más importantes en la ciudad de Loja. Este es el sector de Belén. Aquí podemos observar
dentro de lo que se está manifestando, estamos observando la falla del sector Belén. Este lugar, por más de 10 años, no ha sido intervenido en el aspecto de lo que es la reconstrucción del sistema vial en la ciudad de Loja. Esta es la vía principal, Loja-Catamayo. Estamos avanzando desde Belén, ya pasamos la falla geológica, estamos llegando al control de la toma. Y aquí podemos seguir observando que los informes técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no determinaron qué tipo de trabajo se debería de realizar en esta vía, o a su vez, cambiar el diseño de la estructura de la vía. Estamos llegando ya a lo que es el redondel de la vía de integración barrial. En este lugar donde está la camioneta blanca es de concreto rígido, pero si ya pasamos poco a poco, este lugar del redondel prácticamente, como se dice normalmente, está trizado. Aquí van a ver un levantamiento siquiera de unos 5 centímetros de concreto, en esta parte, 5 centímetros de concreto, y seguimos el trayecto de la vía Loja-Catamayo bajando hacia el sector de Belén. Todo este trayecto prácticamente está intransitable. El alcalde de Loja, el actual alcalde de Loja, porque estamos haciendo referencia de los 10 años de la Revolución Ciudadana, el actual alcalde de Loja pedía la transferencia de competencias para intervenir la vía Loja-Catamayo. Está muy bien, pero ¿no creen conveniente que el alcalde de Loja le está quitando toda la potestad de responsabilidad al Estado ecuatoriano de intervenir una vía estatal? Porque la Loja-Catamayo está considerada vía estatal. Seguimos bajando. Todo este trayecto hay fallas geológicas. Y el municipio tendría que haber intervenido en su debido momento, porque al lado, a los costados de la vía, hay construcción de viviendas, donde existen fallas geológicas. Entonces, ¿quién otorgó los permisos de construcción para ir determinando este tipo de situaciones que se están presentando en la construcción o en la parte de la infraestructura de la mesa de rodadura? Estamos llegando a Belén. Este es el lugar más crítico que nunca fue solucionado, esta falla geológica. Se la observa claramente, al frente va una camioneta o camión Dina, y se le observa cómo es el movimiento oscilatorio del automotor cuando sortea los baches. Todo este trayecto es desde el sector de Belén, desde el control hacia la toma, en una falla geológica que no ha sido solucionado más de 10 años. Creo que desde la construcción de esta vía en el tiempo del gobierno del ingeniero Febres Cordero, se presentó los estudios y se determinó que en este lugar había problemas, pero nadie hizo solución. ¿Por qué esta cadena o este cinturón de la falla geológica cae al sector de Carigán, cerca a los moteles, en el hundimiento donde hay una curva bien pronunciada, donde también existe ya hundimientos y las autoridades no hacen nada para corregir estos problemas de fallas o movimientos geológicos que existen en la infraestructura vial de la provincia de Loja? Esperemos que en el transcurso de las horas, con tanta acuciosidad que dice la primera autoridad cantonal que es amigo personal del presidente de la República, que ha conversado ya con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, para ir determinando cuál es la solución del tema de la rehabilitación, mantenimiento o posible rectificación de las vías intercantonales e interprovinciales. El mejor ejemplo es la vía lateral de paso, una infraestructura que se les advirtió, pero caprichos de berrinche del alcalde de Loja determinó de que esta infraestructura debería de haber sido inaugurada el pasado noviembre del 2015, cuando se le manifestó que en el sector de Chontacruz es una falla de movimiento de tierra, pero señaló de que los técnicos de la empresa contratista
no saben hacer este tipo de obras viales. Vamos a seguir haciendo referencia a estos temas. ¿Por qué razón? Porque ya es hora de que las autoridades de Loja comiencen a determinar cuál es la real situación de la vialidad en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y cuando hablamos de el sistema vial de Loja y lo que decíamos de la vía de integración barrial, estas tomas las hicimos el pasado 14 de junio. De Loja. Esperemos que en el transcurso de las horas el alcalde, prefecto, el nuevo gobernador, las autoridades políticas, una cosa es decir, yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del ministro, pero hay que separar la amistad con la decisión del desarrollo de la provincia de Loja. Particularmente yo soy amigo de la parte política del contexto nacional, pero yo nunca he pedido un favor de que me den un puesto. Yo lo que pido es de que atiendan a mi provincia, porque quiero a mi provincia que sea conocida en el contexto nacional por la producción que existe en este sector del país. Si hubiera querido un puesto, no estuviera aquí, estuviera de otro nivel jerárquico, pero no por el adulo, sino para proyectar a Loja dentro del contexto nacional. Se viene un festival, ya el segundo Festival de las Artes. Preocupándose de quién va a manejar la parte presupuestaria el alcalde y las autoridades de Loja, cuando yo debería de haberme preocupado de cuál va a ser el valor agregado a ese Festival de las Artes, porque la primera experiencia ya los cometimos algunos errores y tendría que haberlos corregido en este año. Pero no, aquí están observando de que no me lo contratan a tal artista, que tal empresario va a ser el que contrata, cuando el Festival de las Artes es conectividad aérea, conectividad vial. ¿Qué pasaría que un empresario de manejo de escenarios, de teatros, venga a Loja? El primer nivel de conectividad es vía aérea, lo sortea. El segundo nivel de conectividad, vía terrestre Catamayo-Loja. En el momento que se embarca desde el aeropuerto, él ya va a tener una seria preocupación. Porque a la salida del aeropuerto hay varios hundimientos en la vía que va desde Catamayo hacia Gonzanamá. Y peormente decir la entrada a Loja. ¿Qué va a decir?
Si una autoridad cantonal no se preocupa del arreglo de su sistema vial, ¿cómo será el interno de esa ciudad? Hasta allí nomás llegó la parte de querer generar inversión en la parte de infraestructura de las artes en Loja. Hablamos de que 10 años de la revolución, pero tenemos carreteras. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo cuál ha sido el periodo de durabilidad de las vías y cuál ha sido la inversión en vialidad en la provincia de Loja. Carreteras, ¿cómo qué? Loja-Cuenca fue maquillaje porque ya estaba construida. Carretera Loja-Catamayo nunca fue atendida. La carretera Catamayo-Gonzanama, Cariamanga, Soranga, Macará ya estaba diseñado el eje vial. Se le está reconstruyendo, rectificando en algunos casos y dándole el mantenimiento, y así por el estilo. Las carreteras interparroquiales Loja-Malacatos, Vilcabamba no sirven, a pesar de haber tenido un asesor de vialidad de la provincia de Loja. Y aquí estamos hablando y puntualizando, así nos activen la ley de comunicación en redes sociales. Nos activan la ley de comunicación. Primer testigo de que va a la audiencia, alcalde y prefecto y gobernador, que nos digan en qué estado está la vialidad. Si nos dicen la mentira, ahí caen en la figura jurídica del prevaricato, porque están mintiendo en contra de ellos mismos y en contra de su provincia. La parte de el apoyo ideológico es bienvenido, pero yo no quiero adulones de autoridades, porque el peor error de un mandatario, de un ministro, es tener funcionarios adulones. Y esos hacen quedar mal a la autoridad cuando la realidad la hemos observado. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial. Más adelante estaremos con el economista Carlos Guerrero. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Ríos, con quien haremos información, principalmente el tema de los casos de Odebrecht, que no es únicamente ya el que se dé a conocer nombres, sino el poder juzgar y sancionar, y el poder retornar lo que sería el recurso económico a las arcas fiscales, en las cuales a lo mejor dolosamente se sustrajeron de manera indebida. Doctor Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, a usted como una persona que lidera aquí Suma en la provincia de Loja, ¿por qué es importante analizar el tema Odebrecht cuando sectores de Alianza País directamente señalaban al señor alcalde de la capital de la República, Mauricio Rodas? Doctor, buenos días. Pablo, buenos días, lindo, buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo cordial a todos quienes nos ven y nos escuchan. Pablo, es importante que le recordemos a la ciudadanía cómo inicia el tema Odebrecht. Es importante que la gente sepa cómo inicia y vale recordar que realmente esto inició en 1993, cuando un diario de amplio conocimiento a nivel de Brasil, el diario El Jornaldo, emite una noticia en la que en efecto denuncia la creación de un cartel de varias constructoras, las que sobornaban a diputados con el objetivo de que ellos se encarguen de inflar los precios de las obras que ellos eran beneficiados mediante la adjudicación. Y se les cancelaba a los diputados un soborno del 3%. Ya. Entre esas empresas estaba Odebrecht. Era parte del cartel que conformaba esas empresas que se distribuían los contratos en Brasil. No trascendió mayormente, a diferencia de lo que sucede en el 2014, cuando salta todo el escándalo de Odebrecht. Y en base yo diría a dos factores muy importantes. Primero,
el factor de el tema de la delación, que es una ley que se creó en el gobierno de Dilma Rousseff, que consiste en utilizar un delincuente contra otro. Es decir, un funcionario o un funcionario de Odebrecht o funcionario del gobierno que colabore con la justicia tiene prebendas, tiene reducción en su pena, Claro. tiene que pagar una multa y tiene que pedir disculpas públicas. Eso, primero, la ley de la delación o la ley del arrepentido. Y segundo, yo diría, lo más importante, el trabajo que hizo el juez Sergio Fernando Moro, que es un juez de primera instancia, un juez federal de Curitiba, una ciudad importante como Loja, y que este juez puso a temblar a Latinoamérica y a gobiernos y a presidentes. Esta investigación denominada lavallato, significa en español lavado de autos, que inició así realmente, Pablo, porque él lo que investigaban en un principio era el lavado de activos de empresas que comenzaron a aparecer en varias provincias de Brasil, en varios departamentos de Brasil, en la que en efecto había propietarios de estas empresas que no podían justificar la procedencia de los recursos y eran lavadoras de autos, por eso se llama lavallato. Cuando fueron alando la cuerda, se dieron y llegaron hacia el tema Odebrecht. Luego viene, lo apresan a Marcelo Odebrecht, el gerente propietario de la empresa Odebrecht, y luego la apresan a María Cecilia Tabarés, que era la secretaria ejecutiva de la oficina de estructura de la empresa Odebrecht, que era una oficina realmente constituida para realizar los sobornos a distintos funcionarios de distintos gobiernos. Cuando ella denuncia y ella colabora con la justicia acogiéndose al principio de la delación, en efecto saltó el escándalo a nivel mundial. Allí fue cuando Emilio Odebrecht dijo que allí entonces hay que hacer 3 cárceles, una para Lula da Silva, otra para Dilma Rousseff y otra para Emilio Odebrecht. Luego de esto viene la delación de 78 altos funcionarios de Odebrecht, que ya continúa con la investigación el juez de la Corte Suprema, el juez Fachin, y luego viene esta delación, es decir, se acogen 78 personas, este derecho que ellos tenían, esta ventaja legal que les da la legislación brasileña, y ellos colaboran con la justicia y denuncian todo lo que sucedió. Viene la investigación del Departamento de Justicia de Brasil, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en efecto recibimos nosotros como ecuatorianos la mala noticia de que Ecuador estaba involucrado en los sobornos de Odebrecht. En lo que se denuncia, recibió 33.5 millones de dólares, funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Gracias a la investigación de ellos es que nosotros nos enteramos y tuvimos la vergüenza de enterarnos de que funcionarios del gobierno de Rafael Correa habían sido y son parte de la lista de Odebrecht. Y digo, gracias a ellos, Pablo, porque si no hubiera sido por la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Brasil, acá en Ecuador no nos hubiéramos enterado nunca. Acá en Ecuador todo estuviera tranquilo. Gracias, aquí nunca hubo la iniciativa del fiscal general ni del contralor tampoco para denunciar que funcionarios altos del gobierno habían sido involucrados. El tema que usted pregunta, ¿cómo hacemos para recuperar el dinero que el Ecuador fue perjudicado? Hace 2 semanas aproximadamente, República Dominicana llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht, apresaron a 14 altos funcionarios, exministros de República Dominicana, y en el acuerdo que se realiza con Odebrecht, Odebrecht se compromete primero a dar los nombres de los funcionarios y segundo a indemnizar a República Dominicana con 148 millones de dólares, el doble de 74 millones de dólares que lo que se dice recibieron en sobornos altos funcionarios del gobierno de República Dominicana. Acá en el Ecuador simplemente se llegó a un acuerdo, Pablo. Y primero, vale recalcar que República Dominicana obtuvo la información antes del 1 de junio. Acá en el Ecuador nunca hubo esa gestión por parte del ex fiscal Galo Chiriboga, por eso es que muchos fugaron, muchos se escondieron y otros se escondieron hasta el dinero. Entonces jamás hubo un acuerdo y vemos que no hay la intención de esclarecer y sobre todo de denunciar públicamente los nombres de quienes forman parte de la lista de Odebrecht. Claro, doctor, el tema de